La literatura no tiene que ser aséptica, ni darse una ducha de supuesta neutralidad. Esto sería como negar la capacidad de todo lenguaje de interpretar el mundo, y ya decía Alfonso Reyes, recordando a Aristóteles, que no es lo mismo llamar a Orestes el matador de su madre o el vengador de su padre. Los periodistas le han sacado un partido inmenso a esto a la hora de enfocar sus noticias. Sabemos, por tanto, que el infierno está empedrado de muy buenas intenciones y que un lenguaje desposeído de connotaciones, de colores, de aristas, acrítico, sería en todo caso un neolenguaje, como el que intenta imponer el Gran Hermano en la novela de Orwell. Pero tan dañino es este extremo como el contrario. Si Velázquez fue más que un pintor de corte y, por tanto, trascendió la dimensión de fotógrafo del absolutismo, es por todo lo que hay más allá del encargo. Y lo mismo podemos decir de Goya. Cuando Neruda se olvida de que quiere transformar el mundo con su poesía, es cuando ésta vuela más alto. Y en último término, suelen ser las obras que nacen del desengaño de una ideología más que aquellas con fin propagandístico las mejor acabadas. Pienso en El tambor de hojalata, de un Günter Grass que revive el ascenso del nazismo, o en El cero y el infinito, del heridamente desolado Koestler. Pero incluso en estos casos, al final, el arte, el de verdad, no resulta demasiado útil. Estamos así con Vargas Llosa, que después de sumergirse en una de las grandes historias de la literatura universal, llegaba a esta descorazonadora conclusión. No hay manera de demostrar que Los Miserables haya hecho avanzar a la humanidad ni siquiera unos milímetros hacia ese reino de la justicia, la libertad y la paz al que, según la visión utópica de Víctor Hugo, se encamina la humanidad. En esto, y sería hoy probablemente en lo único, coincidiría con su antiguo amigo Gabriel García Márquez, que si bien ha seguido una trayectoria divergente en lo político a la del peruano y pese al apoyo explícito e inquebrantable al régimen cubano, nunca llegó a contaminar su impecable estilo literario con soflamas ni propaganda. Igual tuvo algo que ver el que sufriera en carne propia la humillación de ver censurados algunos pasajes de su novela 100 años de soledad en la Unión Soviética. Dando por bueno todo lo anterior, que es mucho dar, aún alguien podría saltar y decirme: vale, de acuerdo, pero es que leer es muy entretenido. Créanme si les digo que de entre todos los adjetivos que se le puedan poner a un libro, este es el que más nervioso me pone. Será porque no me imagino que Kafka o Chekhov escribieran para que nosotros echáramos un buen rato, como hoy se jactan muchos de los escritores del momento, o así se encargan de vender sus editoriales. Pero no hace falta irse tan atrás, ni tan lejos. Pensemos en esto. Escribía para entretenernos el Joaquín Lobato que nos regaló su para mí más emocionante libro, El aroma del verano en el vuelo. Antonio Serralbo, la propia Mercedes Junquera y otros muchos de los que están aquí que tuvieron la suerte de conocerlo mejor que yo, podrán decirlo. Yo no lo creo. Y esto, lejos de lo que pudiera pensarse o escribirse, no es una reivindicación del sufrimiento ni de la mortificación. Tampoco todo lo contrario. Quiero decir, existen autores más reconcentrados y más expansivos que otros, unos más oscuros y otros más joviales, unos son más densos, tensos, introspectivos y otros más vivaces y livianos. Y entre la corriente menos fatalista, abismada, si queremos decirlo así, se encuentran algunos de mis escritores predilectos. No estoy pensando en Jorge Bucay ni en Paulo Coelho, precisamente. Me refiero más a Stevenson, a Kennedy Toole, a Hasek o al propio Bryce Echenique. Pero ni siquiera estos creo que escribieran sus libros para que nos lo pasáramos guay. Dickens o Balzac, el mismo Pérez Galdós, Cervantes, por supuesto, pueden llegar a ser autores muy amenos, pero su lectura trasciende del mero entretenimiento y no resultan equivalentes a practicar otro tipo de actividades ociosas, como construir castillos con palos de helado o pescar viejas latas de refresco en los límpidos ríos de España. La lectura entregada de un libro puede generarnos la sensación de que se ha parado el reloj. En este sentido, pocas cosas igualan a sumergirse entre sus páginas y, tras levantar la cabeza del volumen, descubrir, al mirar por la ventana de la habitación, que de pronto ha anochecido. Pero es un error considerar la lectura, la buena lectura, como un mero y trivial pasatiempo. Porque además, no toda lectura es divertida. Suele ser casi siempre al revés. Los libros que más nos enriquecen suelen ser aquellos que más esfuerzo han requerido de nuestra parte, como el alpinista que se crece ante las adversidades de la subida, el frío, las pendientes, las tormentas imprevistas. Al lector le gusta ponerse retos. Así se enfrentará a obras que lo situarán también al borde del precipicio, pondrán a prueba su resistencia y le permitirán a su vez acceder a nuevos territorios, colocarle al pie de nuevas cimas. Y así, si Joyce, Proust o Faulkner son los Alpes, la buena poesía, pese a la suave orografía que parecen insinuar sus versos, es el Everest. Hasta aquí, digamos, el vituperio. Pues aunque no nos haga mejores, ni más libres, ni más sabios,
aunque no siempre sea una diversión, a quien le ha sido inoculado el virus de la lectura sabe que está condenado. El lector tiene dentro de sí una tenia de insaciable voracidad que no cesa de exigirle más y más sustento. A veces, claro está, tanta ingesta termina causando algún que otro desajuste. Yo mismo, durante una época, leí tanto y tan seguido a Dostoyevsky que salía de casa embozado con el abrigo cruzando rápido el portal para que no me viera mi casera, a la que le debía dinero. Luego me daba cuenta de que ni tenía casera, ni era ruso, ni vivía en el siglo XIX. Pero seguro que a ustedes también les ha pasado el que un libro les haya marcado y se les haya incluso notado en los gestos, en la mirada. Y seguro que ustedes también son curiosos y les gusta ver qué leen los demás e intentar averiguar quiénes son los demás a través de sus lecturas. O han mirado de soslayo para ver lo que está leyendo determinada persona que está en la playa y miramos por encima del hombro para ver si pillamos cuál es el autor o el título. O hemos hecho lo mismo en el autobús. Puede que también más de una vez se hayan sentido observados leyendo. Hay lectores a los que les puede la vanidad y, como quien presume de estrenar unas gafas Gucci o un bolso Loewe, luce en palmito en forma de volumen recién comprado. Suelen ser premios Planeta. Existe, claro, el indiferente a las miradas ajenas, el lector total, ese que no se despega del libro que tiene entre las manos, así el suelo se le mueva bajo los pies. Y también es frecuente el tímido, que, consciente de que el objeto de su lectura no es muy políticamente correcto, trata de disimularlo, como aquel que, tras ser pillado leyendo la filosofía en el tocador de Sade, entre viaje y viaje en autobús, desistió de poder ser visto en público con las 120 jornadas de Sodoma de este mismo autor, que a la postre consumió tranquilamente, si tal cosa fuese posible, en su casa, aunque esto solo me lo han contado. En el fondo somos lo que leemos y muchas veces leemos lo que somos. Queramos o no, al igual que lo que comemos nos transforma, nuestra alimentación intelectual también nos modela y llega incluso a manifestarse en nuestro físico, en nuestras facciones, en el modo de mirar o de hablar. Podemos, por ejemplo, intuir así a simple vista si a alguien le gusta la novela histórica o el teatro del siglo de oro, incluso sin saber si le gusta más Lope o Calderón, y esto vale para todos. Pensemos, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo. Mucha pinta de leer a Pessoa no tiene, aunque quién sabe, quizá algún día nos sorprendamos al saber que es un enamorado de los sonetos de Shakespeare. ¿Quién sería entonces su Dark Lady? ¿Nuria Bermúdez? ¿Paris Hilton? ¿Florentino Pérez? En fin, creo que no lo sabremos nunca. Es probable que la nueva y estrella rutilante del Madrid, a la que tantos éxitos deportivos le deseo, por otra parte, no sea un lector muy entusiasta. Vamos, que es como Victoria Beckham, autora tan dotada para la literatura que fue capaz de escribir un libro sin previamente haber leído ninguno. Como Ana Rosa Quintana, pero sin pudor. Bueno, como Ana Rosa Quintana. Por eso es tan importante que todos sepamos responder adecuadamente a la pregunta ¿qué leer? Y si hasta este punto nuestro itinerario no ha sido un camino de rosas, aquí ya corremos el riesgo de extraviarnos. A la hora de elegir un libro, ¿a qué hacemos caso? Aparte de lo que nos diga Mercedes Junquera. A lo que nos dicen los suplementos literarios de los periódicos, sabemos que incluso los más prestigiosos practican una especie de apartheid hacia títulos y autores por el mero hecho de pertenecer a sellos de la competencia. Si la crítica no nos inspira confianza, quizá debamos acudir entonces a las obras premiadas. Podrían ser una buena guía si no fuera porque nos acompaña la sospecha de si muchos de los jurados de estos premios, digamos que tienen en cuenta criterios extraartísticos a la hora de seleccionar al ganador, como sabemos, gracias al testimonio de autores que han reconocido que habían sido invitados a presentarse al concurso de Marras porque ya lo tenían ganado, ni habían empezado a escribir el libro. A los bestsellers les acompaña además la sospecha de que suelen ser de una calidad como poco discutible, en la presunción, a veces acertada, de que el gran público suele dejarse llevar por la facilidad, la comodidad, la superficialidad. Yo personalmente no tengo nada en contra de los libros que venden mucho. 100 años de soledad, La ciudad de los perros, Pedro Páramo, Rayuela, Vida y destino, El Quijote, son lo que llamaríamos superventas. Habría que precisar, por tanto, que el problema de determinados libros muy vendidos no es su condición de bestseller, sino que son muy malos. Enmascarar con una pretendida erudición histórica una trama simplona, propia de Culebrón, no te convierte en un buen novelista. Cada semana aparecen decenas, puede que cientos de novedades ambientadas en la Edad Media. Algunas de ellas tienen tiradas enormes, pero se necesitan décadas para que aparezca una obra como El nombre de la rosa. Seguimos, por lo tanto, sin encontrar un norte y casi zozobro cuando recuerdo aquel corolario de Virginia Woolf, quien afirmaba:
el único consejo que una persona puede darle a otra sobre la lectura es que no acepte consejos. No seré yo quien desobedezca a la autora de Orlando, pero en un panorama editorial como el nuestro, en el que cada año se publican cientos de miles de libros en nuestro idioma, de ellos unos 70.000 solo en España, creo que resulta obligado que algunos de nosotros, cuanto más y cuanto antes mejor, hagamos una profunda reflexión sobre la literatura y la industria cultural. Inundar las librerías de obras objetivamente mediocres mientras decenas de autores de mérito son dados de lado, cientos o miles de obras de esas a las que les convendría el calificativo de imperecederas son enterradas y grandes textos aguardan a ser reeditados o traducidos, es una más de las tristes paradojas de nuestro tiempo. ¿No haríamos mejor en preservar nuestro patrimonio literario y contribuir a que sigan saliendo escritores de calidad antes que dejarnos arrastrar por la indiscriminada corriente de lo nuevo? ¿O acaso podemos considerarnos lectores sin haber leído la Odisea? Si no queremos vernos obligados a vagar por los bosques como los personajes libros de Bradbury, huyendo de un fuego que esta vez no será ya real, sino símbolo de un tiempo inflamado de palabras e imágenes, deberíamos empeñarnos en hacer oír lo que merece la pena entre tanta verborrea, devolviéndole a la palabra su verdadero significado. Quizá no tengamos que ir tan lejos como Flaubert, quien en carta a su amante, así lo contaba Nabokov, hacía la siguiente observación: ¿qué sabios seríamos si solo conociéramos bien 5 o 6 libros? Estas 5 o 6 obras ejemplares, más otras cuantas, no demasiadas, formarían algo así como la lista de supervivientes que, según Harold Bloom, conformaría el canon occidental, un ramillete de autores y títulos que son el ABC de las letras. Repito que esto puede que sea exagerado, entre otras cosas porque no todos estamos igualmente capacitados, ni tenemos por qué colocarnos cada vez que leemos la doble lente del crítico. Pero sí es una observación pertinente si nos ayuda a tomar conciencia de que nuestro tiempo, nuestra vida es escasa, nuestro tiempo vital es escaso y que, consecuentemente, debemos saberle sacar el máximo partido. Y esto pasa por entregar algo de uno mismo en cada lectura, exponerse, jugársela, leer sin prisa, leer a los maestros, releer, desterrar de nosotros el síndrome de la mesa de novedades. Como decía el genial ensayista venezolano Mariano Picón Salas, es necesario leer a los autores que murieron hace más de 50 años para descubrir la sencilla verdad de que el mundo no comienza con nosotros y que muchos de los que llamamos pedantemente los problemas contemporáneos son cuestiones de siempre. Kafka lo expresaría de forma brillante en lo que supone quizá el mejor tratado de estética que servidor haya encontrado. Con él, dándole las gracias a todos por su atención y paciencia, a la Sociedad de Amigos de la Cultura por su amable invitación y agradeciendo muy sinceramente a Mercedes Junquera el que me haya permitido estar aquí acompañándola esta noche, con Kafka termino. Decía: si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío, también seríamos felices si no tuviéramos libros y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero lo que debemos tener son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro. Muchas gracias. Buenas noches. Por favor, José María, un momentillo. Sí. Nuestro secretario va a hacer entrega a José María Matás de un pequeño regalo, un recuerdo de tu colaboración con este acto. Por favor, Antonio. Si puede subirse, Ralbo, se lo agradecemos también. Buenas noches. Como no podía ser de otra manera, aunque nuestra misión es cuidar el patrimonio, principalmente no le vamos a regalar un ladrillo. Le vamos a regalar un libro y, si es mejor, de socios nuestros. Entonces, en este momento te quiero hacer entrega de una historia inédita que aparece hoy, no está todavía en la librería, del profesor Montoro, una historia de él en Málaga, y un libro de poemas haikus
de nuestro socio también, Antonio Serralvo, para que te deleites con ellos. Los digo a todos que estos libros se venden en la librería de Belén Málaga para hacerle honor a los autores. Enhorabuena también a Antonio Serralvo, un libro del profesor. Y bueno, te lo merecías. Pues gracias por vuestra intervención. De todas maneras, yo pienso que él ha debido de leer mucho en su vida para poder decir todas las cosas buenas que ha dicho, ¿no? Así que seguramente lo ha hecho así. Bien, nuestra vicepresidenta Pilar Pesi va a hacer entrega ahora a Mercedes de una placa conmemorativa de la elección de socia de honor a Mercedes Junquera. La placa dice a Mercedes Junquera Gómez, socia de honor de la Sociedad de Amigos de la Cultura de Belén Málaga, 17 de junio del 2009. Un representante del Club de Lectura que pase, por favor, para hacer la entrega del regalo. Mariana. En particular, los miembros del Club de Lectura, de la Sociedad Amigos de la Cultura, queríamos darle de alguna manera las gracias por la manera tan maravillosa que tiene Mercedes de dirigir el club. Y no he encontrado mejor manera que ni más ni menos que atreverme a leer un poema de José Hierro. Y la verdad que si habéis escuchado leer a Mercedes sabréis que esto es un gran compromiso. Nada de eso, nada de eso. Aquel momento que flota nos toca con su misterio. Tendremos siempre el presente roto por aquel momento. Toca la vida sus palmas y tañe sus instrumentos. ¿Acaso encienda su música solo para que olvidemos? Pero hay cosas que no mueren y otras que nunca vivieron. Y las hay que llenan todo nuestro universo. Y no es posible librarse de su recuerdo, como nunca nos olvidaremos de ti. Está firmado por todos. Bueno, si Mercedes quiere decir algo, pero está bastante nerviosa. Yo creo, Mercedes, que hoy te ha tocado escuchar. Tú siempre has dado y hoy te toca recibir. Si estás tan nerviosa, pues lo dejamos. Si tú quieres expresar algo, por supuesto, como tú quieras. Bueno, ya sabéis que no hay manera de callarme a mí. La quería yo callar. Lo que no puedo competir, ni tampoco quiero, con la maravillosa charla que nos ha dado Matás. Yo estoy francamente maravillada y me figuro que esos libros que tú veías de pequeño por tu casa te han ayudado a ser hoy el maravilloso presentador de toda esta gama cultural que nos ha hablado, de tantos libros como él ha leído. Esas cosas hay que cultivarlas y todos lo sabemos los que somos padres desde pequeño con los niños, que lean muchísimo, que sí que habrá cosas malas también, pero hay muchísimas buenas y tú eres un ejemplo de ello, así lo veo yo, ¿eh? De todas maneras, yo quería simplemente, al hablar de lo que hace un libro, pensé yo, ¿qué ha sido para mí lo más importante de mi vida que deba a los libros? Y hay dos cosas que me han aparecido. Primeramente, cuando yo era pequeña, mi madre me compró una colección de libros. Era naturalmente la España de Franco y donde naturalmente era todo hablar del imperio y de lo maravilloso que habíamos sido en Hispanoamérica y todas esas cosas, ¿no? Pero vamos, este libro se trataba de todos los héroes españoles que habían ido empezando por
Colón y terminando, claro está, por Cortés y por Pizarro y por todos ellos. Yo lo leí como niña, pues me maravillaban aquellas historias y aquellas aventuras y aquellas selvas y aquellos caballos, etcétera. Han marcado mi vida. Cuando ahora me he dado cuenta de repente que todo lo que yo he hecho ha sido hablar ahora mismo de cómo esta civilización, a través del camino real de tierra adentro, pasó para Estados Unidos, el otro país donde he vivido por tantos años, era precisamente porque aquellos libros que yo leí como entretenimiento, entonces la palabra la digo de verdad, sabiendo que para mí como niña era un entretenimiento, me han marcado mi vida, me han hecho que me haya dedicado a ello y que haya sido un producto de esta formación. Y la segunda cosa que podría pensar era una anécdota que quizá todos lo habéis sentido. Leyendo a Unamuno es maravilloso. Creo que el Club de Lectura no va a tener más remedio que leer a Unamuno, porque para mí es mi padre, y nuestro Padre que está en los cielos, para mí es Unamuno, no sé dónde estará, pero es mi padre. Me ha enseñado todo lo que sé en religión y me ha enseñado todo lo que sé en política. En fin, Unamuno en uno de sus libros hace una cosa que para mí fue muy valiente. Al final, cuando el protagonista ya está al final del libro, en las últimas páginas, el protagonista se vuelve al autor, es decir, a Miguel de Unamuno, y le dice: oye Miguel, ¿qué vas a hacer ahora conmigo? Sería muy fácil matarme, así acabas el libro rápidamente, pero eso no es lo que tú puedes hacer, porque yo soy tú. Tú eres yo, y si me matas a mí, tú también mueres. Muchas veces cuando he estado metida en un libro de esos que nos han dicho antes, que miras y dices: ay, sí, ya amanece y estoy todavía leyendo, o ya anochece y estoy todavía leyendo, es porque nos ha pasado esto, porque hemos llegado a una compenetración con el autor que nos hemos perdido, y el autor somos nosotros mismos. Entonces, un libro mágico que tiene el poder de hacer que vivamos la vida de otro y que sintamos las mismas cosas que otro, es realmente un libro que vale la pena. Por eso no tengo nada más que agradecer al Club de Lectura, agradeceros a vosotros lo maravillosos que sois, y cómo a mí me dais también el incentivo para poder seguir leyendo, para mirar con ilusión el calendario. ¡Ay, que nos toca el Club de Lectura! Y salir de casa con una ilusión grande y llegar siempre satisfechos porque hemos compartido, porque he aprendido de vosotros ideas que yo no tenía, porque hemos entre todos desmenuzado la obra y hemos llegado a una conclusión. Todo esto, y sobre todo algo que es mucho más importante y que ahora mismo lo veo mirando a esta mesa, mirando a la gente que estáis allí, porque gracias a vosotros he descubierto la amistad. Y eso es lo más grande que hay en este mundo. Si yo, que elegí vivir aquí y elegí quedarme aquí, no fuera por vosotros, no fuera por vuestra amistad, seguro que no había durado. Ahora que estoy aquí, os lo debo todo, y muchísimas gracias por haberme hecho este homenaje, que estoy segura que podría ser de cualquiera de vosotros. Todos habéis hecho muchas cosas, pero esta vez me ha tocado a mí y estoy muy contenta. Entonces ya no estoy nerviosa, ya solamente estoy contenta por deciros muchas gracias. Bueno, pues cerramos el acto. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por el calor que habéis transmitido aquí, y deciros dos cositas. La persona que no tenga la revista Sociedad, que la tenemos allá al fondo, la puede retirar. Y segundo, que el día 25 de junio tenemos el último acto de esta programación del año, que consiste en una asamblea general donde es muy importante que acudamos todos. Por favor, os esperamos el día 25 aquí a las 8 de la tarde.
Y ahora, pues, si queréis acompañarnos, tomamos una copita ahí en el patio del Palacio de Beniel. Muchísimas gracias a todos.